En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Nuestros cerebros juegan a engañarnos y confunden, muchas veces, deseo con realidad. Por complacernos, cambia recuerdos y nos los devuelven como si fueran hechos. Algo así como las alucinaciones de la inteligencia artificial. Esto me pasó una vez que fui a una heladería y les pedí un helado de sabor que solo existía en mi memoria. Hola, José. Buenas, Antonio. Y es posible que ese helado de alguna forma existiera. Una mezcla de sabores que ya probaste, un sueño, un comentario en alguna conversación amistosa o, quién sabe, algo que leíste antes de dormir. Esto último que dices es el pie perfecto para introducir el programa de esta semana. Porque, ¿de qué vamos a hablar en el programa de esta semana? Pues esta semana vamos a hablar de la biblioteca de los libros que no existen. Pues así es. En Totus Podcast somos tan bibliófilos que incluso almacenamos en nuestras bibliotecas libros que no existen. Y vamos a empezar con uno muy famoso y que ya hemos mencionado en algún programa. El Tratado sobre la Comedia, de Aristóteles. De este libro, que no existe o casi, insistimos, nos habló Umberto Eco en su novela publicada en 1980, El nombre de la rosa. El tema de este libro, su propio nombre ya lo explica, es la comedia y la risa. Y aunque, como hemos dicho, este libro como tal no existe, Eco basa el argumento de su novela y el motor del crimen en la segunda parte de un libro que sí existe, la Poética. Esta segunda parte sería este Tratado de la Comedia. O, dicho de otra manera, la Poética de Aristóteles sí existe. Sería esta segunda parte dedicada a la comedia y a la risa la que se habría perdido. Y en este libro perdido, Aristóteles definiría la comedia como la imitación de hombres inferiores centrada en lo ridículo, lo feo y los defectos humanos que no causan dolor. La mayor parte de lo que conocemos sobre la comedia, según Aristóteles, proviene de comentarios en la primera parte de la Poética y análisis posteriores, ya que el tratado específico sobre el género se perdió, insistimos. Se especula que el Tratado de la Comedia desaparecería durante la Edad Media. Umberto Eco se tomó la licencia de imaginar que la única copia superviviente estaba envenenada, convirtiendo este libro que no existe en el arma homicida de El nombre de la rosa. Este libro, por lo dicho y gracias a Umberto Eco y su ocurrencia, no podía faltar en nuestra biblioteca de libros que no existen. El segundo libro que hemos incluido es de Lovecraft. Pero no Federico García Lovecraft, a quien ya dedicamos un programa hace el año 2025. Esta vez hablamos del mismísimo Lovecraft, y el libro en cuestión no es otro que el Necronomicon. Se trata de un libro que aparece mencionado en varios de los relatos que rodean al mítico Cthulhu o Cthulhu o como lo queráis llamar. Su autor es, o hubiera sido, Abdul al-Harest, el árabe loco, y la temática, la magia oscura y la cosmología del terror. Lovecraft lo describió con tal detalle que muchos lectores creyeron que era real. El escritor estadounidense documentó también la historia de este libro, que elaboró un ensayo sobre su cronología en 1927. Lovecraft se curró hasta tal punto la verosimilitud de esta obra que existen varias ediciones falsas publicadas en serio, eso sí, como broma erudita. Esto es algo que me encanta. Lovecraft se inventa un libro que trasciende su obra y se convierte en real. El mito se hizo tan real que durante décadas aparecieron fichas falsas de este libro en los catálogos de bibliotecas universitarias, insertadas como bromas por estudiantes. Pero cuidado, estamos, como ha dicho Antonio, ante ediciones falsas que pretenden recrear la idea de Lovecraft. Por otro lado, podríamos decir que Abdul al-Harest no es más real que Sidi Hamete Benengeli. Y puestos a hablar de un libro fascinante, nos vamos a El libro de arena, de Jorge Luis Borges. El caso del libro de arena es curioso, porque existe pero no. Aclara eso, José. ¿Estamos ante el libro de Schrödinger? No, estamos ante un libro de Borges, que no me escucha. Lo que quiero decir es que existe una colección de cuentos del autor argentino publicada bajo este nombre, pero el libro de arena como tal no existe, es una invención. Borges consideró esta colección de cuentos su obra maestra y se refería a ellos en estos términos. He querido ser fiel en estos ejercicios de ciego al ejemplo de Wells. La conjunción del estilo llano, a veces casi oral, y de un argumento imposible. Uno de estos cuentos es, precisamente, El libro de arena, que es el que cierra esta colección. Es un cuento que recuerda mucho, por su estructura, a la Biblioteca de Babel. De hecho, en este cuento, Borges ya anticipa el libro de arena. Fijaos, Leticia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta biblioteca es inútil. En rigor, bastaría un solo volumen, de formato común, impreso en cuerpo 9 o cuerpo 10, que constara de un número infinito de hojas infinitamente delgadas.
El manejo de ese vademecum sedoso no sería cómodo. Cada hoja se desdoblaría en otras análogas. La inconcebible hoja central no tendría revés. La idea del libro de arena es tan sencilla como sugerente. El libro tiene páginas infinitas y ninguna se repite. Abrirlo siempre muestra una página diferente. Es una metáfora del universo y del tiempo. Muy borgiano. El concepto de un libro infinito no era nuevo para Borges, como ya hemos dicho. En su relato, el protagonista acaba tan aterrorizado por la infinitud incomprensible del libro que decide esconderlo en un estante húmedo de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires para perderlo para siempre. Y ya que estamos con Borges, pasemos a un personaje de la literatura muy admirado por el genio argentino, Sherlock Holmes. Por el genio argentino y por ti, José, que hasta te lo has tatuado. Y por eso mismo no podía faltar en nuestra biblioteca de libros que no existen. En este caso, hablamos de una obra del propio Sherlock Holmes que, claro, al ser un personaje de ficción, difícilmente podría haber escrito un libro real. Aquí es Conan Doyle el que atribuye a Sherlock la creación de varias monografías científicas sobre criminalística. Watson menciona al menos 12 tratados que Holmes habría escrito. Y aunque ninguno de ellos existe, varios fans y académicos han intentado completarlos. Algo similar a lo que ocurrió con el Necronomicon. Arthur Conan Doyle dotó a Holmes de un rigor académico extremo. La monografía más famosa que menciona el canon es sobre la diferencia entre las cenizas de los diversos tabacos, donde el detective detalla 140 tipos de cenizas de cigarros puros y pipas. Y de nuestro detective favorito, pasamos a una de las debilidades de Totus Podcast, la guía del autoestopista galáctico. Aprovechamos para recomendaros los programas 42 del año 2024 y 2025, en los que hablamos de los 2 primeros libros de la maravillosa locura creadas por Douglas Adams. Y ya que estamos, el 42 que está por salir este 2026, donde hablaremos del tercer libro. Pero ahora nos centramos en la guía del autoestopista no como la obra de Douglas Adams, sino como la enciclopedia del universo con entradas deliberadamente inexactas que nos explican el disparatado mundo creado por el escritor inglés. Esta enciclopedia tiene varios autores y está editada por la editorial Megadodo Publications. Gracias a esta guía podemos comprender mejor el desternillante delirio de Douglas Adams. Creo que es la única enciclopedia de la que no me desharía en la vida. Bueno, esta y la Encarta, de la que aún conservo un CD. Y vamos a cambiar de tercio y de época, porque nos vamos al siglo II de nuestra era para rescatar el libro de Thoth. Otro de esos libros que no existen, pero que parece que sí. El libro de Thoth aparece mencionado en los escritos de Clemente de Alejandría y de la tradición hermética, y se trata de una obra que encierra nada más y nada menos que todo el conocimiento del dios egipcio de la sabiduría. Su autor sería el mismísimo dios Thoth, y Clemente de Alejandría menciona 42 libros que atribuye al dios egipcio. 42, no te digo nada. No vuelvas con ese tema, José. Para quienes no sepan de qué hablo, que escuche el programa dedicado a la cábala y los dedicados a la guía del autoestopista galáctico. Lo de mi compañero con el número 42 es enfermizo, y encima este año los cumple, no me queda nada. Bueno. Pues siguiendo con el libro de Thoth, algunos estudiosos creen que parte de ese saber fue transmitido a través del Corpus Hermeticum. El Corpus Hermeticum es una colección de 24 textos sagrados escritos en lengua griega que contienen los principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas. El hermetismo o hermeticismo es una tradición filosófica y religiosa basada principalmente en textos pseudoepigráficos, los Hermética, atribuidos a Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, una legendaria combinación helenística del dios griego Hermes y el dios egipcio Thoth. La leyenda de este texto influyó profundamente en el ocultismo occidental. En el siglo XVIII y XIX, muchos esoteristas creían firmemente que los arcanos mayores de la baraja del tarot eran en realidad las páginas sueltas y camufladas del libro de Thoth. Y a propósito de libros que no pueden quedarse fuera de nuestra biblioteca por su extrañeza e importancia, uno de ellos es la fuente Q, o Quelle, que significa fuente en alemán. Libro que sería la fuente hipotética común de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los textos escritos por Mateo, Marcos y Lucas y son llamados así por su gran similitud en estructura, contenido y lenguaje, lo que permite verlo juntos, es decir, como una sinopsis. Las referencias a esta obra la encontramos en la literatura bíblica del siglo XIX, lo que no deja de ser curioso, ya que no se conserva ningún manuscrito ni nada que haga mención a ella. Es cierto que ningún manuscrito de Q ha sido encontrado jamás, pero su existencia es aceptada por la mayoría de los especialistas en el Nuevo Testamento. Un libro inferido, no hallado. La fuente Q es un documento hipotético, no conservado, que habría recogido dichos y parábolas de Jesús. Es fundamental en la teoría de las dos fuentes para explicar el material común en Mateo y Lucas, que
aunque no aparece en Marcos, y se sitúa su origen escrito entre los años 50 y 70 de nuestra era. Aunque no haya ni rastro de esta obra, su existencia es aceptada por, ¿cómo decirlo?, por necesidad, ya que este libro resuelve el problema sinóptico, explicando las coincidencias literarias entre Mateo y Lucas. Y de la fuente Q nos vamos a un libro de contenido completamente opuesto, el Naturom de Monto, o Libro de los Muertos. Este libro aparece en la película Evil Dead de Sam Raimi en 1981. Se trata de un libro de conjuros para despertar a los demonios. El autor, aquí se lo han currado poco, es desconocido. Y como ocurrió con el Necronomicon, el objeto de utilería fue tan icónico que se han fabricado réplicas coleccionables. En la película está encuadernado en piel humana y escrito con sangre. Una guarrada. El creador de Evil Dead, Sam Raimi, se inspiró directamente en el Necronomicon de Lovecraft, pero le dio un toque más macabro al imaginarlo y encuadernarlo en piel de humana y entintado con la sangre que le da tanto asco a mi compañero. El diseño original de la película fue dibujado por el propio Raimi, así que sí, José, la verdad es que mejor este libro lo dejamos fuera de la biblioteca. Yo en su lugar metería el libro de Job. Pero el libro de Job sí existe. Sí, pero no. ¿Otro libro de Schrödinger? No, escucha. Hay filólogos que argumentan que el texto bíblico que tenemos es un fragmento de una obra más extensa y que hay capítulos perdidos. Lo que argumentan los filólogos es que el tercer ciclo de discurso, capítulos del 24 al 27 del texto actual bíblico, está fragmentado y parece carecer de sentido lógico en su orden. Muchos exégetas creen que parte de la discusión original entre Job y sus amigos simplemente se perdió o se mezcló en la antigüedad. Pues nada, otro para la biblioteca. José, a todo esto, si tuvieras que elegir un guión de Totus Podcast que no existe para incluirlo en esta biblioteca, ¿cuál elegirías? Pues lo sabes perfectamente. Nos llevamos todo el 2024 hablando de él y jamás lo grabamos ni lo escribimos. Sí que lo escribimos y sí que lo grabamos, pero no. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.